Shalom, espero que estén bien. Me pidieron que hablara sobre Enoch, el libro de Enoch, o Hanoch en hebreo, que no es un libro del Tanaj, no es un libro aceptado dentro del canon judío, es un libro que tiene orígenes extraños y no está dentro de lo que podemos considerar un libro habitualmente judío. Pero el personaje Hanoch, Enoch, es uno que sí está en la Torá, en Bereshit, capítulo 5, Génesis. Y vamos a ver algunos comentaristas que dicen cosas muy extrañas. No nos vamos a enfocar en el libro, primer parte, quizás iré cortando este video y haré haciendo agregados. Vamos a ver primero qué dice realmente la Torá y los comentaristas. Nos hablan de Hanoch, de Enoch. Vemos que está en el capítulo 5, acá, y dice que Hanoch tenía 65 años y tuvo a Matusalem. Y dice, Baitale Hanoch et Elohim, Ajareo Lidot Metuyelach, Shlot Meoshana, Beyolet Banim Banot. Y luego de esos 65 años, continuó por otros 300 años caminando con Dios, y tuvo otros hijos e hijas. Y nos sigue diciendo, Veikolimei Hanoch, y fue todos los días la vida de Hanoch, Hamesh Yishim Shana, 365 años. Y acá viene lo que es muy extraño. Baitale Hanoch et Elohim, Hanoch, Enoch, caminó con Dios, Veinenu, y no está, ha desaparecido. Y después da una causa, ¿cómo puede ser que Inenu, que no está? Kilakajo todo Elohim, porque lo tomó, lo hizo desaparecer. Elohim, como ya explicamos en otro video, que dio pie a este, Elohim puede querer decir el uno y único, dioses falsos, seres poderosos, nobles, jueces, ángeles, extraterrestres. Vamos a ver ahora entonces gente con mucho valor en la tradición judía, Mefarshim, que son comentaristas del Tanaj. Usamos Sefariá y hay 40 comentarios más o menos, algunos tienen que ver y otros no. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Este dice, acá primero, Aderet Eliyahu dice que no sabe nada de él, la gente no sabía nada de él, y su desaparición, ¿quién lo puede saber? Dios. Vamos a este otro, que es Bejor Shor. Dice que como vivió muchísimo menos que el resto de la gente, acá nos hace hincapié en la Torá que Baitale Hanoch et Elohim, que Hanoch no era una mala persona, que haya muerto joven, comparado con los otros que vivían 900 años, este vivió 360. Comparado con los otros, no es que murió por malvado, por haber pecado, por una cuestión negativa. Murió porque tenía que morir, era su tiempo para salir de este mundo, y por eso declara que Dios lo tomó. No quiere decir algo místico, metafísico, ni que se lo llevaron los marcianos. Simplemente dice, Baitalej Hanoch Shehasid Gamur era una persona Hasidá, era una persona que respetaba los 7 mandamientos que Dios le dio a Adán, de los cuales solo se podían cumplir 6 en ese momento. Era una persona que era íntegro, pero que murió joven. ¿Por qué? Por algún motivo que Dios sabe, que está explicado en otro lugar, no lo vamos a hacer ahora. No tiene nada que ver con metafísica ni mística, sino con proteger a este hombre justo de no caer en corrupción. ¿Y qué dice acá? En Kuntres Jibayetera, acá, dice, Baitale Hanoch et Elohim Beinenu, que iba Hanoch con Elohim y no está más. Y acá dice que él intentaba llegar a una conexión con Dios especial. Entonces hacía todo tipo de mecanismo de meditación para hacer consciente ese vínculo con Dios, para tener una conciencia espiritual mucho más amplia. Y entonces, ¿qué pasó? Llegó precisamente a esa conciencia, y esos 365 años le sirvieron como una preparación para ese día en que quedó con un éxtasis que probablemente le provocó la vida, la muerte, para pasar a una muerte con una vida así plena, con conciencia plena. Y Hizkuni, que nos dice acá abajo, Beinenu, no está más, Lefi ya Katzar Yamam, Lefi Jerem, Irak Moshelo allá, que no está más, quiere decir que comparado con los otros, la gente dice, bueno, es como si no hubiera estado, vivió tan poco que es como si no hubiera estado. Vemos hasta ahora diferentes versiones
Una es que murió joven, otra que murió joven y se dice por qué murió joven, que no era por malvado, otra dice que murió joven porque hacía rituales de meditación que lo llevaron a la muerte, otro nos dice que se declara que no está para que se sepa que por más que no está, la gente no lo consideraba como alguien importante, pero lo fue. Vamos a ver que sigue siendo Hiskuni abajo, Beinenu que la cajo Toloim. Dice que Onkelos, el converso Onkelus que tradujo al arameo, que se hablaba en el primer siglo de la era cristiana, el Tanaj, dice que se lo llevó vivo. Y acá, y que estaba la creencia de que va a volver junto con Eliyahu Anabí en la época de la redención final. Algo parecido a Eliyahu, se lo llevó Dios vivo al espacio, al cielo, vaya a saber a dónde. Y acá dice que esto no es correcto, que no es tal cual, sino que en realidad quiere decir que la Tzarech Lomar la cajotó, la Yom Mitá. Quiere decir, se murió. Que no es que, como en el caso de Eliao, el profeta Elías, que subió en una nave de fuego espacial, cósmica, extraña, que subió a los cielos, acá dice que falleció y dice Beuder pero en lugar de decir que falleció, nos dice que fue llevado por Dios como una forma respetuosa. O sea, acá tenemos a Hiskuni que nos está diciendo que por más que su vida fue corta y la gente decía, me pasó como muy rápido, él dice, era una persona muy apegado a Dios, pero no es que está vivo en el espacio, no es que está esperando llegar en la época mesiánica para hacer algo especial, sino que murió como cualquier persona. Pero vemos en el próximo comentarista y vemos algo que es muy llamativo. Dice, Vegematria, acá, Beinenu, Kila, Kajo Toloim, Vegematria, Beujanoch, Benyeret de Metatron. Que una parte del versículo que es Hanoch, el hijo de Yered, en Gematria, usando los valores de las letras en hebreo, quiere decir Metatron. Metatron es como el mayordomo de Dios, el ángel principal de Dios, Metatron, el que está debajo del trono de Dios, como si Enoch, se hubiera convertido en un ángel, y eso quiere decir que lo tomó Dios, lo sacó de este mundo para darle el puesto de el administrador principal en el palacio celestial de Dios. Se lo llevaron los ovnis para ponerlo en un cargo de gerencia galáctica. Dios se lo llevó a un plano metafísico para que sea un ángel especial, Metatron. Y Neva Shammai Madeva Gematria Hanoch. Y dice Metatron, Rabeinu, dice Mara mi regemisa, dijo esta cosa, que es así, que Hanoch es Metatron. Así que acá tenemos una opción de que o murió y se convirtió en un ángel, o fue llevado a los cielos y se convirtió en un ángel, un administrador celestial, otro integrante de la cofradía cósmica que está cuidando a nuestro planeta. ¿Qué otras opciones tenemos? En la Mikra, este comentarista que está acá, nos dice que en los Midrashim, las explicaciones de los sabios, nos dice que era tan santo en su comportamiento Hanoch, que fue llevado vivo al Gan Eden, y es algo que no solo le ocurrió a él, le ocurrió a otras personas también. Es una forma de decir que se fue de este mundo, pasó a una realidad diferente, a otro universo, a otro plano de existencia, a otro planeta, a una nave espacial, vaya a saber, pero que no está más en este mundo, ni murió de una forma que nosotros podemos considerar que es muerte. Sin embargo, más adelante nos dice que tenemos diferentes versiones dentro de los propios sabios, los que dice que murió, los que dice que entró vivo al Gan Eden, y que nosotros no tenemos cómo saber cuál es la realidad fáctica, que tenemos que aceptar ambas cosas y esperar a que de alguna forma podamos saber la verdad, que no sabemos por qué hay diferentes versiones, pero que ahí están y que son valiosas y no tenemos que despreciar a ninguna de ellas. Más adelante nos menciona acerca del libro de Hanoch y dice que no hay menciones de él entre los sabios en ninguno de los Talmudes, ni el de Jerusalén, el de Israel, ni el de Babilonia, que puede ser que hubiera algún indicio de alguna cosa y que apareció dentro del cristianismo. Y que eso es uno de los motivos por los cuales no sabemos
si tiene alguna validez o no, porque en ese periodo en que se tiene indicios de que existía hasta que apareció, vaya a saber qué cosas pudieron haber ocurrido con él. Entonces es un libro que probablemente tiene su antigüedad. No sabemos su origen. Evidentemente no fue Hanoch el escritor, pero tampoco sabemos bien cómo fue su origen y su evolución. Todo eso es lo que está diciendo acá, y tiene una discusión acerca del valor del libro y compara con el libro del Zohar, que pasó algo similar, que se le aplica a que fue un autor muy antiguo, muy previo, pero apareció recién en el siglo XI aproximadamente, la era común. Entonces trata sobre todas estas cosas del libro de Hanoch. Por su parte, Ameka Dabar, acá en este dice que una vez estaba en esos ejercicios de concentración, meditación, tratando de trascender su cuerpo material, de dejar esta realidad física, y con tanta intensidad estaba en ese trabajo y de amor a Dios que llegó a, acá dice, la raquía, subir a los cielos. Y cuando habla el raquía puede ser un sentido metafísico o puede ser un sentido literal, lo que está por encima de las nubes, por encima de la atmósfera. Y acá dejo el comentario. Por su parte, Ibn Ezra dice Met, que sencillamente falleció, y esa es una forma que tiene el Tanaj de decirlo, y lo compara con otros lugares donde la muerte es así como tomar a la persona. Y acá en el Penei David tenemos que se dice que en el ámbito de los cabalistas se dice que ni Hanoch ni Eliahu murieron, sino que Alú, Lemala, subieron arriba a los cielos. Veyesh laem ma'alá que malachim ujetzadikim shel mata, y que tienen un grado como ángeles y como los tzadikim de la tierra. Por su parte, Rabino Behaye nos habla de que pasó una cosa muy mística, como que se conectó con la fuente original de la primera luz de las luminarias del día cuarto, y que ahí empezó él mismo a hacer una luz dividido en 7 rayos. Son todas cuestiones místicas porque nos hablan de una elevación espiritual al punto de partir de este mundo. Y dice, por ejemplo, cuando hizo esa conexión con esta energía, dejó su cuerpo y se convirtió en una antorcha de fuego. Y ahí se lo asocia con el nombre Metatron, está aquí escrito. Se convirtió en Metatron, como si hubiera producido una transformación de la oruga ser humano a la mariposa ángel, de ser Hanoch a ser Metatron, dejar su envoltorio humano para pasar a ser energía angelical. Y luego se nos menciona que fue llevado al Gan Eden, al paraíso, a otra realidad, a otro universo, y que tiene una existencia eterna, y que tenía en esta vida una vida muy, muy correcta, y por supuesto ahora eso tiene sus beneficios en el más allá, o en esa realidad alternativa en la que se encuentra. En cambio, Rashi lo ve como que era un tzadik, pero que se podría haber convertido en malvado, y entonces Dios lo sacó de este mundo, lo mató. Dice, lo sacó, besilcó, behemitó, Kodemsmano, antes de que fuera el tiempo que tenía destinado para vivir, mientras todavía era un tzadik. Y por eso acá, en vez de decir directamente que murió, que fue una muerte como la de cualquier otro, dice lo sacó de este mundo. Como para decir, fue una muerte misericordiosa, antes de que se convirtiera en malvado, una persona tan justa, lo quitó Dios de este mundo. Así que para Rashi una cosa muy racional, muy, muy poco dada a naves espaciales y viajes astrofísicos del alma y cosas por el estilo. Sino que fue una muerte bondadosa de Dios a alguien antes de tiempo. Y pasamos al Biur Yashar, a la Torá, y nos dice que fue sacado de aquí con cuerpo y alma, de este mundo. Por eso no se menciona su muerte. Como ven, tenemos un montón de argumentaciones diferentes
que fue con cuerpo, que fue sin cuerpo, que subió, que no subió, que se murió, que no murió. Tantas cosas, y como que sí que hay un misterio y que los sabios intentan darnos sus ideas, sus explicaciones, y todo nos deja en un... ¿y qué habrá sido de verdad? Lo más interesante quizás es esa explicación que dice que se convirtió en Metatron en un ser angelical, en un ser que no es más de este mundo. Muy bien, y terminado este recorrido por algunos de los comentaristas del Tanaj, que están en Sefaria, vimos todas estas cuestiones acerca de Hanoch, de Enoch, qué complicado que es. Algunas pueden dar pauta de vidas en otras dimensiones, en otros planetas, de realidades que se cambian por humano a Metatron, un ángel, un ser de luz, como mencionó otro de los sabios, o una muerte, sencillamente muerte como la de cualquier ser humano, pero en edad joven relativamente. Tenemos las varias opciones. Alguno de los acá comentaristas que nos habla de la existencia del Sefer Hanoch, pero no dentro de la tradición judía, que era conocido entre la tradición judía, igual que muchos libros que algunos eran, pónganle, ciencia ficción de la época, ¿por qué no? Y otros tenían sus mitologías, otros pueblos que eran también su ciencia ficción. Bueno, los judíos quizás tenían ese libro de Hanoch, o quizás fue escrito más adelante por vaya a saber qué personas. Son todo dudas. Lo que sí es evidente que un libro así como el de Hanoch, que no es conocido en una versión hebrea, no tiene ningún aval de quién fue su verdadero autor, de que no se tenía una constancia de dónde estaba, de que no tenía una relación realmente con contenidos espirituales o del pueblo judío, entonces evidentemente no puede entrar dentro del canon del Tanaj. No es por nada en especial, sino porque se necesita ciertos requerimientos. El libro de los Macabeos no está dentro del canon hebreo y se sabe quién lo escribió y se sabe que el contenido es judío y se sabe que, etcétera. Pero hubo muchos libros y no todos entraron en el Tanaj. El Tanaj tenía ciertas condiciones para ser incluidos los libros y ni Macabeos, ni el libro de la sabiduría, ni el libro de Hanoch, que ni siquiera lo conocían, parece, los sabios, o sí, pero no lo mencionan tal cual. ¿Cómo se llamaba? El libro de Baruch, por ejemplo, sí está mencionado por los sabios, a pesar de que no está en el Tanaj. Lo mencionan en el Talmud, el libro de Baruch. Es uno de los apócrifos que en la Biblia católica la pueden encontrar, ese libro. Pero acá ni siquiera lo mencionan como una... dan indicios. Por lo tanto, ¿qué podemos decir para no caer en especulaciones que son inútiles? Algo raro pasó con Hanoch. No fue una vida común y no fue una muerte o una separación de este mundo común. No tenemos otra explicación para dar. Sencillamente, lo que podemos hacer es seguir estudiando y seguir avanzando. De mi parte, le deseo, como ya saben a todos ustedes, shalom y bendiciones.